Saludos cordiales, apreciados hermanos. Nuevamente estoy con ustedes, el pastor Marcos González, para compartir esta segunda clase explicativa del PDF número 2, que corresponde precisamente a esa clase. Vamos a orar de inmediato. Señor y buen Padre que estás en los cielos. Comenzamos nuestra clase. Queremos pedirte tu bendición y la orientación de tu Santo Espíritu para que podamos eh, acercarnos a tu verdad como debe ser, con un espíritu de humildad, pero de gratitud. También reconocemos la obra de tu Santo Espíritu, que a través de él nosotros podemos conocerte a ti, conocer esa revelación, y gracias también que a través de él nos ha dado el don profético, esos escritos maravillosos que tenemos a disposición. Permite que este estudio sea edificante para todos los que están observando, participando de este diplomado, pero también para otros hermanos que de repente lo van a necesitar. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, también quisiera compartir brevemente una porción de la Santa Escritura. Buscamos en el libro, en la carta de San Juan, la primera, en el capítulo 1, dos versículos para reflexionar brevemente y que va a ser el marco para nuestro estudio de hoy. Versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor quiere limpiarnos de toda maldad. Me gusta mucho el libro de Levítico por eso, porque más allá de los sacrificios, del derramamiento de sangre, ahí está el hombre delante de Dios llevando un animalito que está ilustrando muy bien ese proceso de salvación. Ese animal está sustituyendo al pecador. El pecador no está muriendo, pero la responsabilidad del pecador es llevar ese animal y confesar sus culpas, colocar sus manos a manera de transferir esos pecados personales a ese animal inocente. Ese animal tenía que ser puro, perfecto y ace- para que sea aceptado pues esa muerte. Todo esto está prefigurando a nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también al quitar el pecado del mundo estamos hablando de santidad. El libro de Levítico es un manual de santidad. Se elimina el pecado para restituir la santidad. Así que es un llamado que yo les hago, hermanos, para que nosotros podamos recordar que este es nuestro desafío. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter santo. Más allá de decisiones, es el carácter, es nuestra condición, lo que hemos podido hacer por la gracia de Dios. Cuando digo podido hacer, es lo que Dios hace en nuestro corazón, lo que le permitimos hacer en nuestras vidas de tal manera que nuestro carácter sea idóneo para estar con Él en el reino de los cielos. Nadie sin santidad puede ver a Dios. Aquí no estamos hablando de legalismo, aquí no estamos hablando de teología de la última generación, estamos hablando de un hecho real que marca nuestra vida para la eternidad bendita o la eternidad maldita. Muy bien, mis hermanos. Hay otro versículo allí, el versículo 10. Eh, lo, lo iba a leer, casi lo paso por alto. Dice, si decimos que no hemos pecado, y esta es la gran desgracia, y ese va a ser el tema de hoy, la naturaleza del pecado, lo hacemos a Él mentiroso, a nuestro Señor, y su palabra no está en nosotros. Así que el que dice que está con el Señor tiene que estar pues, en su palabra. Muy bien, mis hermanos, yo creo que estos dos versículos van a contextualizar muy bien nuestro estudio de hoy. Vamos entonces a partir de este momento a compartir pantalla con ustedes. Eh, Vamos a volverlo aquí al inicio, ponerlo aquí a manera de presentación. Ok, aquí tenemos entonces la clase de hoy. Estudio del pecado en la iglesia adventista, naturaleza del pecado, pecado en los escritos de Ellen G. de White. Quisiera mencionarle algo, no quiero ser polémico en esta clase, no quiero personalizar a nadie. Por favor, tengan en cuenta lo que le estoy mencionando porque es muy importante estas palabras porque yo sé que este video va a ser publicado pues, en diferentes lugares y quisiera tener esa consideración por todos los oyentes. Em,
por favor, no los tomen a manera personal. Mi intención como profesor de teología, como representante de nuestra iglesia, es presentar nuestra verdad. ¿Ok? Entonces, por supuesto, como estamos en un ambiente polarizado en cierta manera, pues sin duda alguna alguien va a sentirse molesto por esta situación. Y eso es lo que nosotros queremos evitar a toda costa, pero eso lo estoy diciendo desde mi corazón. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? Vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que yo le dije en la clase número 1 es que el adventista tiene que regresar a ser el pueblo de la Biblia. Nosotros como líderes de la iglesia, usted como líder de la iglesia, tiene que ser el primero en estudiar la Santa Escritura y con el auxilio del Santo Espíritu de Dios. Así está la palomita, está la Biblia. El Espíritu del Señor también ha derivado para su iglesia en el tiempo presente, a partir de 1844 hacia acá, el don profético. Esa cualidad número 2 que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. No solamente guardar los mandamientos de Dios, característica número 1 de la iglesia remanente, sino también tener el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, tal cual lo menciona Apocalipsis 19:10. Teniéndose en cuenta, entonces tenemos que darle gracias a Dios porque nuestra iglesia adventista tiene esta bendición del don del Espíritu Santo que revela la voluntad del Señor. Ahora bien, eso debe ser así, se supone que sea así, pero no siempre ha sido así. ¿Por qué? La historia de nuestra iglesia, en su inicio, en su génesis, estamos hablando de la iglesia adventista, fue influenciada por estos grupos. Metodismo, puritanismo, pietismo, restauracionismo, milerismo, el gran chasco. Del metodismo viene nuestra hermana Elena G. de White y del restauracionismo vienen personas como Jaime White, Urias Smith, entre otros. El restauracionismo tuvo a uno de sus integrantes, O'Kelly. Recuerden la clase número 1, el video 1. Este señor O'Kelly fundó lo que nosotros conocemos como o fue uno de los fundadores de la Conexión Cristiana. La Conexión Cristiana tuvo dos integrantes, o al menos dos integrantes, hubo más, pero solamente voy a mencionar dos. Jaime White, quien fue el esposo de nuestra hermana Elena White, y uno de los tres fundadores de nuestra iglesia, José Bates, número 1, Jaime White y Elena White como pareja, también formaron ese trío que inició el movimiento adventista, tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué creían esta gente del restauracionismo? Y quiero ya mencionarles que algunas veces hay personas, hay voces, hay ecos que nos dicen que debemos regresar a las creencias que tenían nuestros pioneros, que nuestra iglesia ha abandonado eso, que tiene una nueva teología. Cuidado, presten atención, pilas con eso, no se dejen engañar por eso, porque eso da a entender que nosotros como iglesia adventista hemos apostatado a la fe. Al final, ese es el asunto de fondo. Pero tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en el caso de Jaime White, para poner el ejemplo, de la conexión cristiana que él pertenecía y aún como adventista, formando parte del movimiento adventista, estamos hablando de 1950 y unos pocos años después. Todavía él persistía en creer en que nuestro Señor Jesús fue una persona creada en la eternidad pasada, es decir, no era coeterna con Dios y por ser una persona creada por Dios era subordinada a Él, no tenía el mismo rango, el mismo nivel de divinidad, lo que ya le estoy mencionando. Si una persona así pensara hoy en día en nuestra iglesia, lo censuramos de inmediato. Y si persiste, lo separamos de nuestra iglesia porque no es compatible esa creencia con lo que nosotros creemos en la actualidad. Entonces, pero no solamente era en la parte teológica, sino que había praxis, cuestiones prácticas de sus vidas cotidianas. Ellos fumaban, algunos fumaban tabacos, algunos comían cochino. Imagínese usted al ver eso, algunos de nuestros pioneros con un plato de cochino allí. Entonces usted dice, wow, pero ¿cómo es eso? Bueno, usted no puede decir, alguien no puede decir, no, es que vamos, es que o sea, 1888, Wagner y Jones. Wagner y Jones
posteriormente fueron herejes, que hablaron contra la iglesia, contra el don profético. Se rebelaron contra el don profético, contra la persona y la energía de Guay. Entonces, tengan mucho cuidado al decir que nosotros hemos abandonado la fe. Nosotros, desde nuestros pioneros, que nuestra iglesia ha abandonado las creencias tradicionales para adquirir o estar en una nueva etapa teológica con creencias que no la creían nuestros pioneros. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, gracias al don profético, comenzó a depurar esa creencia, comenzó a filtrar, a dejar lo malo, a tomar lo bueno de todas estas agrupaciones denominacionales. Y se formó ese cuerpo doctrinal que nosotros conocemos como 28 creencias. Esas creencias se votan en la Junta de la Conferencia General, en una sesión regular de la Conferencia General. Se hacen comisiones anteriores, se estudia un tema, se anexa o se modifica una nueva postura y eso se hace con la votación de la Iglesia Mundial. Si la Iglesia Mundial no lo vota, pues no se votó y punto. Algunas veces quedan destellos, rezagos allí pendientes, la gente no queda conforme, no todo el mundo queda conforme. Nuestra iglesia trabaja por consenso, la mayoría tiene la razón, pero que la mayoría no tiene la razón siempre. Elena White tiene mucha claridad en cuanto a eso. No voy a entrar en detalles, pero lo cierto es que nuestra iglesia cree que la verdad es progresiva, se va añadiendo nuevos elementos para configurar nuevas miradas de esa verdad. Tenemos un sólido piso que conocemos como los hitos. Elena White dice que hay hitos en los 10 mandamientos con el sábado allí, que es vigente. Tenemos la condicionalidad de la inmortalidad del ser humano. El ser humano tiene una inmortalidad sujeta a nuestro Señor Jesús en el plan de salvación, en la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Y también creemos, tercerito, que nuestro Señor Jesús a partir de 1844 pasó del lugar santo, el lugar santísimo del santuario celestial, para iniciar una obra de juicio para el pueblo de Dios. Ok, eso es lo que se conoce como juicio pre-advenimiento. Ese juicio comienza por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Esa obra, vuelvo a mencionar, comenzó en 1844. Esto es muy importante establecerlo, mis hermanos, porque lo vamos a tocar posteriormente. Pero fíjense ustedes allí que ese metodismo, puritanismo, etcétera, fueron influenciados por otras personas. Pelagio, Agustín o denominaciones cristianas, Tomás de Aquino, Lutero, Calvinismo, que es lo que conocemos como la iglesia restaurada eh, o reformada, mejor dicho, esa es la expresión correcta, la iglesia reformada de Calvino y Jacobo Arminio. Y usted lo que escuchen, presten atención, hermano, por favor, lo que muchas veces escuchamos en YouTube o las redes y que tiran a la iglesia y condenan a la iglesia son creencias pelagianas. Pelagio fue excomulgado de la iglesia, fue considerado un hereje. ¿Ok? Entonces muchas veces consideramos las creencias semipelagianas como verdad, pero también escuchamos la parte de arminianista. Así que vean ustedes, tenemos la Biblia, el don profético, apreciados hermanos, y me vuelvo a preguntar cómo obviamos cosas tan simples, tan sencillas que están allí. Y esa es mi llamada de atención, apreciados hermanos, líderes de la iglesia. Muy bien, el origen del pecado original, efecto del pecado, definición del pecado, Jesús y el pecado y depravación. Eso fue el tema de la clase anterior. Es importante que repasemos el pecado original. Eh, los efectos del pecado lo vamos a repasar hoy también de una manera más, un poquito más amplia.
¿Cómo se define el pecado? Porque justamente en la página 547 el White da la única definición del pecado. Yo hago una explicación, propongo un pensamiento allí que pecado en su definición, en la parte más concreta, que obviamos el concepto, y lo vamos a repasar hoy nuevamente, sobre lo que dice el White, que es la manifestación externa de un principio. Y parece que obviamos esto. Y que dice Jesús y el pecado. ¿De dónde sale el pecado? No, sale de Satanás, sale de así, muy bien. Pero no dice el Señor Jesús que la fuente del pecado es el corazón del ser humano. Entonces, ¿por qué obviamos eso? Y colocamos el pecado solamente como una decisión y no como un estado, algo que está aquí en el corazón, que el mismo el Señor Jesús dijo. Entonces, vean ustedes, apreciados hermanos. Bueno, sigamos. Por eso mencioné que no tomen esto como algo personal, por favor. En estado de perfección, Satanás y Adán decidieron rebelarse contra Dios. El pecado misterioso, poderoso e inexplicable que surgió, modificó, pervirtió, degeneró, borró, cambió la naturaleza perfecta y santa que tiene el ser humano al ser creados a imagen y semejanza de Dios. Debe estar bien claro, mis hermanos. Esto tiene que estar bien claro. Entonces, por favor, con esta idea en mente, haga el filtro con lo que usted escucha en YouTube. Ese pecado que entró al mundo alteró, afectó las generaciones subsiguientes hasta la actualidad. Por eso el NSY la llama raza caída y pecadora. Y para recordarles nuevamente, quisiera decirles que por favor repasen lo que dice Romanos capítulo 3. No hay ninguno justo. Este, capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Escuchen bien, por favor, hermanos, de la iglesia adventista. Llamo esto a manera de atención porque aquí tenemos la palabra de Dios y muchas veces obviamos el mensaje de la palabra del Señor y defendemos pensamientos que creemos que son propios de la palabra y lo que estamos es defendiendo ideas que fueron sembradas aquí por otras personas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque existe la muerte del bebé que nace, aún estando dentro del vientre, ocurre muerte. ¿Por qué? Porque la única explicación para la muerte es el pecado. Si el pecado afecta a una criatura que está en el vientre de una madre, es porque hay una condición allí. Ese bebé que está en el vientre no tuvo la oportunidad de pecar, eso es lógico, eso está aquí, eso tiene sentido común, pero ¿por qué muere? Vean la otra cara de la moneda, por favor. Entonces, luego dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, porque hay gracia para muchos. El don de Dios, porque ese don es para muchos. Por favor, porque hay una condición. Ahora dice esta parte 3: el hombre en estado de pecado necesita de Dios. Eso es lo que estamos hablando de la Escritura. Uy, en todo esto, por favor, téngalo en cuenta porque vamos a repasar nuevamente el impacto del pecado. Génesis capítulo 3. Esto nos va a dar entonces la idea completa de cuál es la naturaleza del pecado. Se lo voy a explicar de esta manera. Pedro Marín, o Pedro Pérez, mejor Pedro Pérez, un hombre de buena educación, su madre lo crió de una manera hermosa, bella, se casó, estudió muchísimo, tuvo su profesión, una bonita esposa, un bonito trabajo, una bonita familia, unos bonitos hijos, pero en un día decide, voy a tomar licor todos los fines de semana. Toma licor todos los fines de semana. Luego dice, voy a tomar la decisión de tomar alcohol todos los días porque los fines de semana no son suficientes. Toma
comienza a tomar licor todos los días. A un año después de esa decisión, ¿cómo está Pedro Pérez? No hay que adivinar, no hay que adivinar, apreciados hermanos, cómo está la condición, escuchen bien, la condición basada en esa decisión. Por eso le mencioné al principio que Satanás, Lucifer, fue creado perfecto, hermoso, bellísimo, hasta que se encontró maldad en él. Adán y Eva fueron creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Decidieron apartarse del Señor, tal cual Pedro Pérez. A un año, Pedro Pérez, ¿cómo está? No puede ser divino ni brujo, pero disculpen la expresión, pero usted puede ya saber que en un año ese hombre está en un chorro de mugre, disculpen la ilustración, quiero ser muy gráfico. Va a estar pupuseado, va a estar orinado, va a estar como un andrajo humano, ¿o no? Eso es lo que hace el pecado. Comienza con una decisión, pero afecta la condición. Eso ocurrió con nuestros padres. Si eso se transmitió al ser humano, por eso Elena White dice raza caída y pecaminosa, eso es lo que dice la Escritura, ni uno, ni los que están en la ley, bajo la ley, y los que están fuera de la ley, todos son pecadores. Por favor, leamos la Biblia. El leopardo puede cambiar su mancha, dice la escritura, no, no lo puede hacer. Puede lavarse con mejía, puede quitarse el pecado con lejía, no, dice la escritura. Estamos con una condición. Entonces, igual, el pecado afectó al ser humano en lo mental, emocional, espiritual, físico y social. Cuando usted escuche YouTube, por favor, filtre, sea sabio, utilice la palabra de Dios, utilice el espíritu de profecía. Área mental, área física, área emocional, área espiritual, área social. Aquí vemos la manera como impactó. Vean ustedes que allí coloqué unos versos clave entre interrogantes. Por favor, la tarea de usted es identificar dónde aparecen esos textos, ¿ok? Porque esto usted tiene que enseñarlo en la iglesia. Ese es su trabajo, enseñar estas clases a su iglesia, aprender usted y compartirlo con sus congregaciones. Las dimensiones afectadas por el pecado, no solamente las que vemos aquí en la manera personal. Acuérdese de Pedro Pérez, pero no solamente Pedro Pérez afectó su vida personal, también qué otras dimensiones. Dimensión teológica, dimensión social, dimensión psicológica, dimensión ecológica. Dimensión teológica, el hombre con Dios, impacto, la relación entre Dios y el hombre, se rompe o no se rompió, no hace separación el pecado entre Dios y el hombre. Claro que sí. Ya Adán y Eva decidieron no confiar en el Señor. Cuando tú oras, algunas veces tú no tienes dudas. Entonces tú no me vas a decir que eso tiene que ver a nivel de decisión. Porque aunque tú decides, en algún momento tú tienes dudas. ¿Por qué surge la duda? Y tú dices que no, no tengo duda. Hace a Dios mentiroso. Porque el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. La palabra de Dios no está en él. Dimensión social. Debe ser que tú no has tenido problemas con tu esposa o tu esposa contigo por tonterías. Yo le digo a mis estudiantes y cuando estoy en la iglesia que algunas veces de una manera intencional yo le tiro darditos a mi esposa y luego yo me doy cuenta de mi error, de mi mala intención, pido perdón al Señor, pido perdón a mi esposita. ¿Ve? Yo no sé si ocurre eso contigo, pero conmigo pasa, lo confieso. Y no que sea mal esposo. Yo trato a mi esposa en estos días, cumplimos 35 años de casado, 8 de abril, y ella me mandó una cartita y a mí se me olvidó ese 8. Yo lo recordé el día siguiente porque encontré esa cartita y una barrita de chocolate en mi escritorio. Ay, Señor, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Muy bien, la naturaleza santa, que fue hecha imagen y semejanza de Dios, ¿usted la tiene en su estado original? ¿La tiene o no la tiene? No la tiene.
Aunque usted decida tenerla, no la tiene. ¿Por qué? Porque eso va más allá de una decisión, es una obra de restauración que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Entonces, fíjense este hecho, si usted decide ahorita no pecar, se cambió automáticamente su naturaleza. No, esto es un proceso, hermano, esto es un proceso. Muy bien. Aquí el Señor tiene que restaurar nuevamente esa naturaleza. Estudio el pecado en la iglesia adventista. Miren ustedes, ya lo presenté, lo introduje en la clase anterior. El pelagianismo versus agustinianismo. Todavía tenemos algo de Agustín. ¿Por qué? Le voy a brevemente. Agustín creía el pecado original en cierta manera. Nosotros no creemos en el pecado original como lo cree la Iglesia Católica. En fin, lo que dice la Iglesia Católica, para resumir así, para ser muy simplista, es que se deriva en pasiones o se remonta a pasiones, esas pasiones que llevaron a la primera pareja a tener relaciones sexuales. ¿Ok? Entonces vean que hay una cuestión de que el cuerpo es malo, la mente es buena, el espíritu, etcétera. Un dualismo griego allí metido. Por eso el dogma de la Inmaculada Virgen, siempre Virgen María, porque si María tuvo relaciones sexuales con su esposo, ya está en una condición de pecado original. Y como el ser humano nace en pecado, que eso lo creemos, entonces necesita ser bautizado recién nacido. Eso no lo creemos. Vean entonces que hay cosas que tenemos allí, esas luchas en nuestro ADN cristiano que nos cuesta desprender, tomamos unas cosas, otras no. Igualmente el calvinismo, el arminianismo, eso está allí en el tapete de nuestra iglesia, apreciados hermanos. Pero no solamente eso, el legalismo por la justificación por la fe. Nuestros pioneros, disculpe la redundancia, nuestros primeros pioneros, tendían al legalismo y había un contexto histórico que dio lugar a eso. Llegó 1888 y eso fue un impacto tremendo. Entonces viene la justificación por la fe y todavía hoy nos debatimos entre el legalismo y la justificación por la fe. Pero no solamente son las cosas que están en el tapete de nuestra iglesia, la teología de la última generación. ¿Ok? Entonces esto hace mella en la mente de nuestro hermano y aquellas personas que no comparten ese punto de vista, cómo nos miran a nosotros, nos miran como si fuésemos apóstatas. Estamos apostatando a la fe. Muy bien, entonces vean ustedes cómo surge el problema. Pero el problema real es este. La publicación de este libro, a ver si lo podemos ver allí bien, no lo podemos ver bien. Ah, ahí, más o menos. ¿Ok? Ese libro fue publicado en 1957 a raíz de unas publicaciones, unos cuestionamientos que surgió de una revista Eternity. Esta revista fue editada en su momento, estamos hablando de esa fecha, por Donald Barnhausen y también se le asoció allí Walter Martin. Walter Martin tenía que ver por algo que fue muy famoso, conocido después, porque tuvo que estudiar sobre las sectas cristianas. Entre esas sectas cristianas estaban los adventistas. Hago un paréntesis. Nosotros tenemos hitos, ya lo mencioné, esos tres hitos del adventismo. Entonces, esos tres hitos para el cristiano común, eso no forma parte del compendio de doctrina de una iglesia cristiana normal. Y al no tener eso como iglesia normal, pues está como una secta. Entonces, la iglesia adventista no quería ser vista como una secta. Comenzaron unos diálogos, estaban cuatro adventistas, estaba el pastor Fromm, Anderson Reed y Unrod. Entonces ellos cuatro pues comenzaron a dialogar y comenzaron a responder. Estos dos evangélicos le dieron preguntas, ellos comenzaron a responder por escrito esas preguntas, ¿ok? Y se formó lo que nosotros conocemos preguntas sobre doctrinas. Eh, de parte de estos dos evangélicos, la iglesia adventista quedó como cristiana, se aclaró un punto de vista, pero ellos también entendieron que algunas de esas respuestas como que chocaban con las enseñanzas tradicionales. Entonces, ¿qué ocurre? Está, que usted lo habrá leído muchísimo, o al menos habrá escuchado, M. L. Anderson.
Él comenzó, adventista, comenzó a reaccionar de una manera, pero violentísima, digo violentísima para ilustrar algo, la manera como él confronta a estos cuatro adventistas, a sus cuatro compañeros y también a los administradores de la iglesia, por qué permiten que eso hubiese ocurrido y luego pues tachó a nuestra iglesia, comenzó a escribir cartas a las iglesias, a la iglesia, cartas a la iglesia. Al fin y al cabo fue desfraternizado por sus comentarios virulentos hacia la iglesia, hacia la administración, el cuestionamiento serio, aguerrido que él hizo. Entonces, él sembró la idea de que la iglesia estaba en apostasía. Eso lo ha tomado muchísimo, bueno, un sector adventista que se creen muy buenos hermanos, los verdaderos adventistas, aquellos que tienen la creencia de nuestros pioneros. Por eso le vuelvo a mencionar que hay que tener mucho cuidado con estos comentarios porque cuando no se entienden bien y se aceptan tal como son, pues causa esa división en la iglesia. Entonces yo quisiera configurar o mencionar o contextualizar o enmarcar el problema de esa fecha de 1957 cuando se publica ese libro hacia el pasado y hacia el presente. Hacia el pasado, en 1957, entonces se alega que la iglesia abandonó la enseñanza histórica de los pioneros y a partir de esa fecha entonces comienza a surgir una nueva teología. De eso se ha escrito bastante libros. Tenemos allí una página en la internet que se titula 1888. Los adventistas lo leen, algunos no lo filtran y aquellos que tienen cosas que comentar a manera negativa, pues ahí encuentran un caldo pero precioso de cultivo para echarle guerra a todo el mundo. Entonces, en nombre de la verdad, en nombre de la iglesia, en nombre, comienza a tirotear a todo el mundo. Entonces, lamento decir todas estas cosas, pero es mi manera humana de decir las cosas y graficarlas. Muy bien, entonces, ¿qué ha creído nuestra iglesia? Nuestra iglesia cree en que Cristo nació no con una naturaleza pecaminosa por ser también un Dios absolutamente santo. Y recuerda las prefiguraciones del Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesús, esa tipología de un cordero perfecto. La vida de nuestro Señor Jesús pues, fue perfecta, fue tentado en todo sin pecado, que esa va a ser el video que vamos a compartir la próxima semana con ustedes de ver algunos textos que se usan, ¿ok? Aclararlos, su interpretación, hacer una exégesis sencilla, pero explicativa de lo que son estos textos para que nosotros tengamos una base. Se ha escrito mucho, se ha publicado mucho en YouTube, pero hacemos un refuerzo no porque sea la persona más autorizada, la persona más adecuada, más idónea, pero quisiera aportar un granito de arena para aclarar esta situación. ¿Ok? Entonces, Cristo nació no con una naturaleza pecaminosa, por ser también un Dios absolutamente santo, pero sí con la debilidad humana degradada por 4000 años de pecado por su naturaleza humana, pero sin pecado. Este es el énfasis bíblico, hermanos de la iglesia, sin pecado, sin una mancha de pecado. Perfecto. Con debilidad humana degradada, sí. Tuvo sed, tuvo hambre, se enojó, airado, pero no pequéis. Él se enojó muchísimo, pero sin pecar. ¿Ok? Este, estaba cansado, etcétera. Tuvo enamoramiento con María Magdalena, como yo lo tengo con mi esposa. No, no vino para eso. Y si lo hubiese hecho, pues, ¿cómo quedamos? Es un pecado enamorarse, pero no, no, no. Pasiones, disculpen que yo sea muy humano y muy gráfico, pero es que muchas veces humanizamos tanto al Señor Jesús que le rebajamos su perfección, su santidad y lo queremos hacer tan igual como nosotros.
Y no es, bueno, no quiero hablar más de esto. Eh, entonces aquí tenemos a un señor que yo leo mucho de él, Larry Kirkpatrick, y quisiera tomar sus escritos para ilustrar muy bien qué tiene que ver con el pecado y con estas propuestas que usted escucha en la internet y que en ocasiones no se filtran, mis hermanos. Entonces él escribió este trabajo, Un viento de doctrina en la iglesia adventista, la jamartiología alternativa de preguntas sobre doctrinas. Ya le mencioné que esta jamartiología se puede decir jamartiología y jamartología. Yo preferí jamartología, una cuestión muy personal. Muy bien, él hace un resumen del impacto de la publicación del libro que ya les mostré, que ya usted conoce, Preguntas sobre Doctrina, y dice su impacto en la teología y en la iglesia. ¿Ok? Entonces, su tesis es que la iglesia ha cambiado lo que venía sucediendo en sus creencias a partir de 1957. Por eso parto la historia del pecado y la cristología a partir de esa fecha. Más que ver una evolución, este, porque realmente pues no se publicó tanto sobre cristología, así como lo estamos viendo ahora. Sí se escribió, por supuesto, pero yo considero que nuestros escritores, algunos de ellos no tenían un concepto bien amplio de lo que decía Elena de White. Y lo digo con mucha propiedad por lo que les voy a mostrar. Muy bien, entonces Larry Kirkpatrick dice lo siguiente. Dios podía haber creado al hombre sin el poder. Discúlpeme. Él escribe este libro, aparte del que ya le mencioné, escribe este libro que es Limpiar y cerrar la teología de la última generación. Él es partidario de esta corriente de pensamiento, que yo no la comparto. Dios podría, y le voy a mostrar por qué. Dios podría haber creado al hombre sin el poder de transgredir su ley. Podría haber intervenido e impedido que Eva comiera el fruto prohibido. Pero entonces los hombres y las mujeres habrían sido autómatas, meros robots. ¿Estamos de acuerdo? Sin la libertad de elección, la obediencia no habría sido voluntaria, estamos de acuerdo, habría sido forzado, estamos de acuerdo. No podría haber habido un desarrollo del carácter, estamos de acuerdo. El amor no podría haber sido experimentado porque el amor no puede ser forzado. Bueno, pero vean que la idea general, pues todos estamos de acuerdo. Veamos entonces esta parte. Y aquí comienza mi cuestionamiento, ¿ok? Mi cuestionamiento. Dice allí que somos diferentes. Dios hizo al hombre recto y a su imagen, estamos de acuerdo, le dio rasgos nobles de carácter sin perjuicio hacia el mal, correcto. Pero el hombre eligió la desobediencia y la muerte, estamos de acuerdo. El resultado fue una naturaleza torcida y desordenada, inclinada al mal. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Esta, tristemente, es nuestra verdadera propiedad, 100% de acuerdo. Pero escuchen bien. Heredamos todo lo que Adán y sus descendientes pudieron transmitir. Heredamos todas las inclinaciones, todas las tendencias, todos los deseos. Así nacemos de una manera que Dios no planeó originalmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero el pecado viene a través de la elección. El pecado en sí mismo no se hereda. Entonces aquí tenemos el problema. Le pregunto, ¿por qué queremos colocar el pecado solamente como una decisión cuando aquí ya estamos mencionando que el resultado de pecado fue una naturaleza torcida y desordenada, inclinada al mal? Ya de por sí eso no es un pecado, o sea, no es tener una naturaleza pecaminosa o una naturaleza pecadora. Entonces, lo que quiere verse en estos escritos es que el pecado lo quieren ver solamente como un acto. Tú decides hacer una cosa y punto. No, tu inclinación al mal no es pecado.
Por favor, ¿de dónde surgen, de acuerdo al Señor Jesús, los malos pensamientos, la codicia? ¿De dónde sale? ¿De dónde surgen esas malas decisiones? ¿De dónde surgen esos malos pensamientos que te llevan a matar a ti? ¿De dónde surgen? En la psicología hay algo interesante. La psicología tiene varias máximas, tiene reglas, etcétera. Hay una parte de la psicología que nos dice, toda conducta no es al azar. Por ende, toda conducta tiene una causa. Podemos decir lo contrario, toda conducta tiene una causa. Ninguna conducta es al azar. ¿Recuerdan aquella definición de pecado del Ellen White que dice que es la única? Que es algo externo de un principio, es la manifestación externa de un principio, de un principio. Entonces, ¿cómo y quién remedia esa naturaleza torcida, desordenada, inclinada al mal? ¿Cómo una persona que nace con esa naturaleza torcida, desordenada, inclinada al mal, no tiene una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo es que una persona que nace con esa naturaleza torcida, desordenada, inclinada al mal, no es afectada por el pecado y peca solo al momento de conocer los 10 mandamientos? ¿Puede una persona con una naturaleza desordenada, inclinada al mal, ir al cielo sin pecar? Decidió no pecar, pero cambió su naturaleza torcida. De eso, la última generación como que no se percata, porque después dice que hay que vivir santo, etcétera, que nuestro carácter. Pero el carácter hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Porque ese carácter torcido no puede, esa naturaleza torcida no puede ir al cielo una persona con esa condición. Entonces, el pecado más allá de una decisión es una condición. Muy bien. Otra joyita más, disculpen mi expresión. Recuerden que yo quiero ser muy gráfico. A Satanás se le permite enviarnos mensajes no solicitados, sugiere y despierta pensamientos y sentimientos que molesten incluso a los más consagrados. Les pregunto, si Satanás despierta pensamientos y sentimientos, esos sentimientos están en el corazón. Que dice esta idea que Satanás lo que hace es echarle ¿qué? Agüita o echarle fuego a la gasolina que está adentro o echarle gasolina al fuego que está allí. Entonces sugiere que ya hay una condición. Fíjense esta cuestión, ¿por qué no se filtra, mis hermanos? ¿Por qué no se analiza este asunto? Entonces dice, pero si no son apreciados, si son rechazados como Dios, el alma no está contaminada con culpa, el alma no está contaminada con culpa. Entonces esos pensamientos que están dormiditos allí, ¿quién los despierta? Esos pensamientos que están dormiditos no están contaminando esa alma o no hace esa alma contaminada. Muy bien, sigamos leyendo. Estas son mis reflexiones, lo que te ven allí fuera del cuadro. Entonces, Satanás es quien pone los malos mensajes en nuestra mente y nuestra tarea es rechazarlo. Nosotros mismos nunca, de nosotros mismos nunca salen pensamientos impuros, aunque tengamos una naturaleza torcida, desordenada, inclinada al mal. Por favor. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, eso sale solito. Usted no tiene que esforzarse para hacer eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumido da lugar a la muerte. Oye, tan, tan claro, apreciados mis hermanos. Muy bien. Otro pensamiento más, queda una pregunta importante y aquí está, creo, el resumen de todo este asunto, mis hermanos. Dios me considera culpable y condenado. Voy a colocar aquí. No soy culpable, no soy responsable, aunque haya nacido así, pero sí estoy condenado. Aunque no soy culpable, soy condenado, porque por eso muero. Y para eso vino el Señor Jesús, para solucionarme eso. En eso el Señor Jesús es responsable. Que una pregunta, ¿quién es responsable? Mire, apreciado hermano, ¿quién es responsable? Es Satanás. Por eso Satanás en Levítico dice, lo van a llevar allá lejos en el desierto a morir, va a cargar, ese es el verdadero culpable, pero no le enseñamos nosotros, por favor. Bueno,
Que es una pregunta importante. ¿Dios me considera culpable o condenado por esta naturaleza atroz y desordenada con la que ya nací? ¿O el pecado por el que soy culpable se debe a las decisiones que tomo? Recuerde, Pedro Pérez. La forma, escuchen bien, la forma en que respondamos a esta pregunta determinará cómo entenderemos el plan de salvación de Dios. Nuestra respuesta inevitablemente se reflejará en el espíritu que adoptemos y a nuestra visión personal de la vida cristiana. Qué buen resumen, qué buen resumen. Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Y este es el gran problema, mi hermano, porque si yo tengo un concepto inadecuado del pecado, me voy a perder porque no voy a encontrar la fórmula adecuada para encontrar el plan de salvación, no voy a entender lo que Dios hace en mi vida. Y este es el drama, por favor, cuando ustedes vean los YouTube, por favor, discernamos. Y yo no te lo estoy diciendo a ti, mis hermanos, lo estoy generalizando para la iglesia. Algunos afirman que nuestra naturaleza, entonces vean la indirecta allí directa. Algunos afirman que nuestra naturaleza después de la caída misma carga con culpa. Nuestra naturaleza por sí misma, si se insiste, está condenada. Bueno, yo le busco el texto. Aquí está Efesios 2:1 al 6 para afirmar eso. Escuchen bien lo que dice acá. Pablo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pero por favor no es claro, cuando estabas muerto ya estabas condenado. La muerte se deriva del pecado. Entonces estaban muertos porque estás condenado por el pecado. Muertos en vuestro delito y pecado. Mire, más claro, más redundante no puede ser la escritura. Estabais muertos en vuestro delito y pecado. Está redundando, está allí maximizando lo que es el pecado, el efecto del pecado, las consecuencias del pecado y lo odioso del pecado. Léalo, por favor. Éramos por naturaleza hijos de ira, aún estando nosotros muertos en pecado. Entonces, por favor, mis hermanos, leamos bien la escritura, analicemos. Muy bien, entonces se supone lo que estamos leyendo allí, que tenemos la Santa Biblia y el don profético. ¿Ok? Eso debe ser así. Pero escuchen bien, cuando tengamos alguna duda respecto a algún tema de la Biblia, acudamos al Espíritu de Profecía para aclararla. Nuestra debilidad, estudiar poco y superficialmente la Biblia, estudiar casi nunca los escritos de Ellen G. de White para afianzar el estudio de la Biblia, es menos practicar su mensaje. Por eso estamos tomando Pepsi Cola. Mire, estoy aprovechando para tirar allí tiritos también para la iglesia, mis hermanos. Porque ¿cómo es posible que en nuestra mesa, yo no quiero juzgar a nadie, pero es que si queremos vivir como la iglesia remanente, oye, vamos a vivir nuestro mensaje, por favor. ¿Veis? Esto es un llamado para todos nosotros, mis hermanos. La ingesta de carne, wow. Mira, un pedazo de pollo no te va a apartar del reino de los cielos. Dios no va a ser tan así para decirte, mira, tú estás comiendo pollo, no, no. Es porque la vida, el evangelio no es comida ni bebida, pero escuchen bien, pero estamos viviendo una situación muy particular donde si lo que vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿qué es lo que estamos alimentando nosotros, nuestro carácter? ¿Cómo lo hacemos? Hago un paréntesis. ¿Sabe que hay un segundo cerebro? Ese segundo cerebro es importante porque cuando estamos hablando de cuestiones del cerebro, de la sinapsis y de los componentes que hacen realidad esa sinapsis. Entonces, ¿de dónde se alimenta? ¿Dónde vienen la calidad de esos componentes neurotransmisores? ¿De dónde vienen? Del alimento, compañero, del alimento. Alguien dijo que somos lo que comemos. Y bueno, ya ustedes conocen lo que es la intemperancia y su efecto en el carácter. Muy bien, volvamos, mis hermanos, volvamos al mensaje del Espíritu de Profecía, a lo que nos ha dejado el Señor. Hago otro paréntesis. La apostasía va a venir la iglesia o parte de la iglesia va a rechazar el testimonio directo que hace el testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Por eso el White dice, tiemblo por mi pueblo al pensar que la iglesia
Estamos hablando de términos general, que es militante, que es débil, y por más defectuosa que sea, va a ser la iglesia triunfante. Pero esa iglesia triunfante va a ser poquita, lamentablemente, no porque Dios no quiera que sea poquita, sino porque los tercos somos tú y yo, somos nosotros. Entonces, apreciados mis hermanos, pongámonos en sintonía y en armonía con el Señor. La naturaleza del pecado, vean esto. El número dos es importante. Dios es absolutamente santo y justo y bueno, y allí donde se ataca al Señor en su carácter. ¿Ok? Allí está. La ley de Dios se deriva del carácter de Dios. Otro que Dios es el único que tiene inmortalidad. Si una persona que nace inocente, que nace sin culpa, ¿por qué muere? No debería morir. Recuerden que la condición para la muerte es el pecado. ¿Ve qué contradicciones tan bárbaras nos ponemos cuando decimos todas esas cosas pelagianas? ¿El pecado es solamente una decisión o una condición? Respondemos, ¿el pecado es una decisión? Sí, es una decisión. ¿El pecado es una condición? Sí, hermano, sí es una decisión. El pecado es tanto una decisión como una condición. Cuidado, el pecado no es solamente una decisión. Yo no puedo parecer decir, el pecado es una decisión. Claro, lo puedo decir, como se ha dicho, pero ¿qué implicaciones teológicas? Es una aberración pensar que solamente el pecado es solamente una decisión. Le explico. ¿Cuáles son los argumentos para decir que el pecado es una sola decisión? Número uno, el hombre nace inocente, sin pecado, pero sí con tendencia al mal. La tendencia al mal y la tentación no son pecado. Bueno, ya ustedes ven que esto es pelagianismo. El hombre peca solo cuando en algún momento futuro, después de su nacimiento, decide conscientemente infringir la ley de Dios. Otra cosa que dice el pelagianismo, que nosotros pecamos por imitación, imitamos lo malo, nos asociamos con personas malas y por eso pecamos. Vean que no está poniendo que es la naturaleza, la fuerza que te motiva a hacer eso. No hay una ley del pecado, como lo dice en Romanos capítulo 7, sino pues una decisión que solamente tomaste. Pelagianismo puro, mi hermano, 100%. Luego dice, el hombre puede fortalecer su fuerza de voluntad y para siempre decidir vivir en armonía con la ley divina. El Señor Jesús nació con la tendencia al mal, pero nunca cedió a la tentación porque decidió no pecar y por ello es el modelo de todos los cristianos. Así como pese a su tendencia al mal, Cristo venció las tentaciones para vivir una vida victoriosa y sin pecado. También el hombre, imitando el mismo ejemplo, puede hacerlo. Ok, algunas de las implicaciones aberrantes. El hombre nace inocente, por favor, léalo bien. Usted compártalo con la iglesia. Negación del pecado original, confusión sobre la salvación, desestimación de la mortalidad humana, ignorancia de la realidad del mal, falta de reconocimiento de la gracia. Por ejemplo, la afirmación, la número 3, la afirmación implica que la inmortalidad es un estado natural del ser humano, lo cual no es consistente con la enseñanza bíblica. La mortalidad es una consecuencia del pecado y no de la caída. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La inmortalidad es un don que se percibe a través de la fe en Cristo, no un estado inherente al ser humano. Entonces ahí donde dice Satanás, no vas a morir, vas a ser como Dios. Mire para dónde nos lleva esto, hermanos. No, el pecado es una decisión, pero miren las implicaciones. Usted se ha detenido a pensar en eso. Negación del pecado original. Esta afirmación ignora la doctrina del pecado original que sostiene que todos los seres humanos heredan una naturaleza pecaminosa a partir de la caída de Adán. Recuerde Pedro Pérez. Ahí está el versículo bíblico. Confusión sobre la salvación. La salvación en el cristianismo no se basa en la inocencia o la falta de pecado, sino en la fe en Jesús y en su obra redentora. Por por favor, repita esto, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues donde Dios, si el hombre nace ya salvo, o inocente, mejor dicho, porque sale inocente, no se necesita de un salvador. Es decir, inherentemente ya es salvo. Si el hombre nace ya inocente, ya salvo, se desdibuja la necesidad de la redención y la relación personal con Dios a través de Cristo.
¿Se dan cuenta de las aberraciones doctrinales? El hombre nace inocente con tendencia al pecado. Tendencia al pecado no es pecado en sí mismo. Desconexión de la naturaleza humana. Esta idea minimiza la realidad del pecado original. Reducción de la responsabilidad moral. Al afirmar que la tendencia al pecado no es pecado, se sugiere que los individuos no son responsables de sus inclinaciones naturales. Esto puede llevar a una falta de responsabilidad moral, donde las personas pueden justificar sus acciones pecaminosas como meras consecuencias de su naturaleza, en lugar de reconocer que tienen la capacidad de elegir y actuar de manera diferente. Entonces, ¿tiene que ver con elección? Sí, por favor, no estamos negando eso. No estamos negando eso. Confusión en la ética cristiana. La idea de que la tendencia al pecado no es pecado puede causar confusión en la ética cristiana porque si nacemos choreto, por favor, tenemos que componer lo que está choreto, ¿sí o no? El carro se le dañó, tiene que arreglar el carro, tiene que ponerle un componente nuevo, una nueva pieza. Puedes reparar la pieza, pero ¿cuánto te va a durar esa pieza remendada? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, es que tan sencillo, tan sencillo. El hombre peca solo cuando decide voluntariamente violar la ley de Dios. Por favor, lea esto, por favor. Si el hombre nace inocente, puede mantenerse inocente si toma la decisión de no pecar. Limitación de la voluntad humana, ineficacia del Espíritu Santo, dependencia de la gracia, la realidad de la lucha espiritual. Vamos a ver con el número 2. La afirmación minimiza la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Fíjense que esto es muy interesante sobre el papel del Espíritu Santo cuando una persona supuestamente es inocente y peca porque decide, bueno, voy a robar. Pero robé. Entonces, oye, lo que hice fue malo. Fue un acto, un humano, un acto de razonamiento humano, solamente eso, término humanista. ¿Dónde está la intervención del Espíritu Santo? ¿Quién te dice que es malo robar? ¿Quién te dice que es malo adulterar? ¿Quién te convence de eso? El convencimiento tiene que ser una cuestión que va aquí en la mente primero, no después que cometiste el acto. O después que cometiste el acto, también viene eso. ¿Ok? Por eso el Señor dice que el nuevo pacto es sembrar, colocar aquí su mandamiento en el corazón, en la mente. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar escrito antes que tú comiences a hacer las cosas. El Señor se compromete, una vez que tú eres nueva criatura, se compromete a hacer eso. Ok. Si el hombre pudiera mantenerse inocente por su propia decisión, se desestima la necesidad del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo en transformar el corazón humano. ¿Tan claro? Vean este, vean este. El hombre nace inocente, pero con tendencia al pecado. La tendencia al pecado no es pecado en sí mismo. Tendencia al pecado versus pecado. La idea de que la tendencia al pecado no es pecado en sí misma es problemática. Esta afirmación sugiere que el ser humano, a pesar de sus tendencias pecaminosas, aún refleja la imagen y semejanza de Dios, tal cual fue creado originalmente, un estado sin pecado. Por favor. Un bebé nace muy, muy hermoso, muy bello. Eh, Tiene 3, 4 años, qué bonito bebé, pero tiene 2 años y puede morder a un bebé, a otro bebé, le puede meter el dedo en un ojo, ¿ves? Ves la naturaleza hermosa, bella, pero es una naturaleza que cuando viene un tigre, le clava los dientes aquí a un venadito, tú dices, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esto. Por favor, lean, repasen todo esto. El hombre inocente que nace con tendencia al pecado, pero que no es pecado y que peca cuando decide pecar, puede fortalecer su fuerza de voluntad debilitada. No debe tener la debilidad porque nace sin pecado. Es mi observación para imitar al Señor Jesús. La fuerza de voluntad y la imitación. Voy a leer este. El hombre al nacer tiene la capacidad de fortalecer su fuerza de voluntad, que según esta perspectiva no debería estar debilitada, ya que nace inocente, sin pecado. Esta fuerza de voluntad puede ser utilizada para imitar al Señor Jesús. La salvación entonces se consigue como un proceso de imitación de Cristo donde el individuo busca seguir su ejemplo. Más claro no se puede decir. Vean ustedes, mis hermanos, que todo esto son cuestiones que se derivan de decir, sencillamente, el pecado es una decisión.
Decir eso, miren, no pensamos en la trascendencia que tiene una sola frase. Me pregunto, ¿qué en el fondo qué lleva esa frase? ¿Será que estamos bravos con la iglesia? ¿Será que estamos enojados con los administradores de la iglesia? Vean, mis hermanos, mi experiencia personal. ¿Cómo actuamos con esto? Miren, el pecado como decisión en la Biblia. Bueno, déme seguir adelante porque no voy a terminar esta clase nunca. Lucifer y la tercera parte de los ángeles, Adán y Eva, fueron los únicos que con una naturaleza santa y perfecta, en un mundo santo y perfecto, decidieron pecar. Ya lo establecimos, la Biblia lo establece. Adán fue tentado y vencido por Satanás en su naturaleza perfecta, igual la primera y tercera parte de los ángeles caídos. Esto es importante establecerlo. Después del pecado, el Señor presenta solo dos opciones, seguir en lo mismo o buscar a Dios. Las dos opciones para el pueblo y la humanidad. Lean este versículo. Mire, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la vida y el bien, la muerte y el mal, ya tú lo sabes. El otro versículo dice, os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aún así que el Señor nos da dos opciones. Él dice, toma este camino, por favor, sígueme, hazme caso. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos este diagrama, me parece un resumen muy hermoso, muy completo de lo que estamos leyendo de ese texto, libertad de elección, importancia de la obediencia, relación con Dios y el impacto generacional, que muchas veces no lo consideramos. ¿Ok? Te pregunto, Pedro Pérez, cuando se divorció de su mamá, de su esposa porque llegaba borracho, la escupía, la golpeaba, su esposa no se aguantó más. ¿Usted cree que sus hijos no fueron, afectados por eso? ¿Usted cree que sus hijos chiquititos no van a crecer con traumas? ¿No creen que usted que en algún momento pudieran imitar la conducta de su papá? Y una vez que imite eso, ¿por qué lo imita? Y una vez que lo imite, no sigue ese ciclo destructivo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que la decisión, más que una decisión, afecta la naturaleza, la conducta, la condición, todo el ser humano, mis hermanos, su parte psicológica, su relación con Dios. ¿Cómo va a ver a esa persona a Dios cuando Pedro Pérez, su papá, fue una persona que lo oprimió, que lo maltrató? Va a ver a Dios como un Dios amoroso, por favor. Muy bien. El contexto inmediato de ese texto es bueno tenerlo muy en cuenta. Hay un anterior y posterior inmediato. Vamos a recordar rápidamente, cuando se dijo esta palabra de Deuteronomio, estaba ya terminando la peregrinación en el desierto, ya Moisés iba a morir, le iba a dar su continuidad a Josué como el líder, se iba a repetir la segunda ley, o sea, eso es lo que se llama Deuteronomio, repetición de la ley o segunda ley, porque ellos iban a entrar a Canaán. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el contexto anterior inmediato? Aquí lo tienen. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Qué estás hablando de esto, mis hermanos? Aquí no estamos hablando de decisión, estamos hablando que el Señor tiene que limpiar ese corazón. Aquí está claro. Y el corazón de tu descendencia, porque eso va a ser afectado, mis hermanos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, aquí tú no estamos hablando de decisiones. Estamos hablando de una operación interna, un principio que el Señor va a colocar acá. Cuando te convirtieres, esa palabra hebrea muy interesante, está unida a esa palabra griega que tiene que ver con un cambio de mente. ¿Ok? Muy bien. El contexto inmediato posterior, palabra de Jehová, palabra de Moisés. Aquí se le aparece el Señor. Entonces el Señor Jesús dice, el Señor dice, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Miren, es que el Señor sabe el asunto de la naturaleza humana, cuando la naturaleza humana afecta a la persona, es una rebelión natural, mis hermanos. Entonces, Moisés, porque yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz, y aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebel, sois, habla de un estado, de una esencia, de una naturaleza. Muy bien, parte del cántico de Moisés.
¿Por qué se hace este cántico? El último cántico de Moisés. Mira, porque engordó Jesurún y tiró cosas. Entonces abandonó al Dios que lo hizo abandonar, consecuencia del pecado, mi hermano, y menospreció la roca de su salvación. Ahí comienza a denunciar la condición, la naturaleza del pueblo. Entonces, en ese contexto anterior y posterior surge ese llamado que el Señor le hace a su pueblo. Tomen la mejor decisión, porque si no la toman, estas son las consecuencias. Miren, un corazón rebelde. Acuérdense Pedro Pérez. La única diferencia entre Adán y Pedro Pérez es que Adán nació sin pecado y Pedro Pérez ya nació con la consecuencia del pecado. Nació bueno. Te voy a poner el ejemplo del joven rico. Señor, desde pequeño he guardado todas estas cosas. Miren, bueno, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué demostró allí? La codicia, amor al dinero, papá. Amor al dinero, mi hermano. ¿Y de dónde sale el amor al dinero? ¿Qué es la codicia? ¿Dónde sale la codicia? No sale del corazón, por favor. Personajes bíblicos que decidieron pecar. Estamos de acuerdo que el pecado es una decisión. No estamos diciendo que no. Es sí una decisión. Acán, David, Judas y Iscariote. De repente la persona que mostramos más es David cuando decidió que pecar. Pero hay un trasfondo también, ¿sí o no? Personajes bíblicos que decidieron no pecar. José, la mujer de Potifar. Daniel decidió no contaminarse. Qué bendición estos ejemplos de estos muchachos. Pecado como condición natural. Vamos entonces a la otra parte, la otra moneda que hay que aceptar porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. En el Antiguo Testamento, pecado universal. Entonces aquí coloco el texto bíblico, Génesis 6 5 al 7, y el comentario bíblico. ¿Ok? Entonces, no quiero que sean mis palabras, sino lo que creemos como iglesia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese, ya es una naturaleza. Raeréis de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Wow, el asunto era, pero terrible, era un asunto tremendo. Ahora bien, digan por favor con cuidado. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. La palabra pensamiento viene de yeser, que significa invención o formación y se deriva del verbo inventar, formar, texar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón malo. Del corazón salen los malos pensamientos y observó que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Ya con eso establecemos que la naturaleza del ser humano pues, fue afectada por el pecado. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Muy bien, lea por favor allí lo que dice el comentario bíblico adventista. Historia de la redención. La maldad del hombre era tan grande y aumentó hasta un extremo tal que Dios se arrepintió de haberlo creado. Más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza que corrupta. Lean lo demás, por favor. No quisieron abandonar su pecado y continuaron practicando la poligamia y entregándose a la complacencia de sus pasiones corrompidas. Es una ley del espíritu humano, y esto lo decimos muchas veces, que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de su concepto acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinito, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Claro, mis hermanos, claro.
Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, es decir, ya estaban esclavos del pecado tal cual lo dice la Biblia. Si tú, el que practica el pecado, se hace esclavo del Satanás. Ay, no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos violentos. Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Bueno, siguen allí leyendo, por favor. Sigan leyendo. Ok. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza. Lo que hemos dicho, lo que dice la Biblia. Tú practicas el pecado, del diablo eres. Y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Levanta su puño, Satanás, allí, bravo, molesto. ¿Contra quién? Contra nuestro Señor. Soma y Gomorra. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? De cómo eran los habitantes, del menor hasta el mayor. ¡Qué barbaridad! Gente corrupta, naturaleza pecaminosa al 100%. Pecado en Israel, ya hemos mostrado algo, por favor, léalo. Isaías, Jeremías. Voy a leer esto de Jeremías. Carta 34, 1899. Entonces vean ustedes, ¿no? Es que la iglesia abandonó los principios, las enseñanzas. Vuelvo a mencionar, mis hermanos, yo no sé por qué pasamos por alto lo que está escrito en el libro de profecías, nos empeñamos a decir cosas. Leamos, estudiemos el espíritu de profecía, todo en su marco completo, no tomar las cositas que me convienen como texto prueba. Eso es éticamente incorrecto. Eso es condicionar, eso es manipular para que la gente piense como yo. Sírvase leer el tercer capítulo de Jeremías. Este capítulo es una lección para el Israel moderno, que entiendan todo lo que dice el ser hijo de Dios, que Él no tolerará sus pecados, así como no toleró los del antiguo Israel. Dios odia las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas. Repito esto, Dios odia las tendencias hacia el mal heredadas, que se heredan, que se hereda, por favor. No, que es decisión, no se traspase al pecado. Aquí estamos hablando tendencia hacia el mal heredadas y cultivadas. Dios odia eso, porque es pecado, mi hermano. Aquí tenemos el texto que yo le referí hace algún tiempo. Tú sabes que cuando hablas de relinchos, allí el versículo 27. Es una manera de decir cuando los caballos y los burros, más que todos los caballos, están en celo, están en la sabana. Entonces el judío veía cuando esos animales comenzaban a pelear y comenzaban a montar a las yeguas. Olían así, en otra parte dice que olía así en el viento, por donde iba a venir el olor del celo. O sea, ese deseo, esa pasión desordenada que tiene el ser humano. ¿Ves? O sea, apreciados mis hermanos, entendamos lo que nos dice la Biblia. No serás al fin limpia. ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Ay de ti, Jerusalén, ay de ti, ay de los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué dice el camino a Cristo? Este es el 7 de mayo, en el libro que, que hace comentarios sobre esto. Dice lo siguiente. En rojo. Si percibí vuestra condición pecaminosa. ¿Condición qué? No, el pecado es una decisión, sí, es una decisión. Es una condición pecaminosa la que tiene el hombre, condición pecaminosa. Disculpe que repita, es que la repetición, la repetición y la imitación son la madre del aprendizaje. Entonces voy a repetir. Si percibí vuestra condición pecaminosa,
No esperéis a seros mejores vosotros mismos. Miren, no, yo voy a decir no, no, vamos a ponerlo del punto de vista positivo. Joven rico, yo guardé los mandamientos, decide pequeñito, guarda los mandamientos. No esperéis a seros mejores vosotros mismos. El síndrome de Nicodemo. Señor, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Para qué voy a nacer de nuevo, Señor? Ya yo soy viejo, ¿para qué yo necesito cambiar mi vida? Casos individuales, por favor, leamos esto. El caso de Seth, el caso de Seth. Yo le había mandado a leer la historia de la redención, ¿recuerdan ustedes? Muy bien. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Es interesante la narrativa. Por favor, averigüe, lea el comentario bíblico sobre este capítulo. Estoy escribiendo un artículo, ojalá que lo termine. Pero quiero referirme a la pluma inspirada. Seth era un personaje respetable y debía ocupar el lugar de Abel en lo que se refiere a la rectitud. Pero era tan hijo de Adán como el pecador Caín y no había heredado de la naturaleza de este, más bondad natural de la que aquel había recibido. Nació en pecado, tal cual David nació en pecado. Abel nació en pecado como tú y yo nacemos en pecado. Adán no nació en pecado. Adán y Eva fueron creados perfectos. Satanás fue creado perfecto. La tercera parte de los demonios que andan por ahí echando broma fueron creados perfectos. Desde Adán, desde Abel, Caín, Set, toda la humanidad nació en pecado. Set nació en pecado. Set nació en pecado, lo repito, Set nació en pecado como tú y yo. Nació en pecado, pero por la gracia de Dios y al aceptar las fieles instrucciones de su padre Adán, honró a Dios, pues hizo su voluntad. Se apartó del descendiente corrupto de Caín y trabajó como lo habría hecho Abel si hubiera vivido, para inducir a los pecadores a reverenciar y obedecer al Señor. Y así también caminó Enoc, y así podemos caminar nosotros aún haciendo en pecado, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios y por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, por la gracia de Dios. El caso del profeta Isaías, por favor, léanlo, léanlo. El caso de David. He aquí en maldad he sido formado. La palabra maldad ya usted la conoce, primera clase, la palabra bon, en pecado hatá, me consiguió mi madre. Entonces, vean ustedes, he sido formado, casi no se ha analizado bien. Me gustaría mencionar algo. Es un pual perfecto, es una forma verbal hebrea, ¿ok? Pero sí conocemos el estado perfecto. El estado perfecto es algo que ya se consumó, algo que podríamos decir pasado para nosotros. Comió, corrió y ya ahorita está comiendo. Dejó de comer, pero pasó 5 horas, 6 horas y en este momento estoy desayunando. Ayer cené, hoy voy a desayunar. ¿Ok? Hoy estoy desayunando. Pasado, presente. ¿Ok? Muy bien, entonces he sido formado. Fíjese otra manera de traducir en maldad he sido formado. Nací en pecado. Otros usos, porque sin nacer he sido formado. ¿Ok? Es un hecho consumado. Nací en pecado. Porque esa es la palabra abón. Abón. Es otra manera de traducir ¿qué? Pecado. Y esto le da pie a la segunda parte del texto. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay dos opciones. O que la mamá de David cometió adulterio, que por supuesto se descarta, o realmente creemos lo que dice allí, reforzado o ya basado
en la primera parte del texto que ya te da a ti la condición de la segunda parte. En maldad he sido formado y en pecado me concibió. ¿Ok? Entonces, una da la otra. Entonces David reconoció que los niños heredan la propensión al mal. Al aludir a su tendencia innata a hacer lo malo, no trataba de disculparse, simplemente explicaba su gran necesidad de la misericordia de Dios. Comentario bíblico adventista, tomo número 3. Vamos a leer algunos de estos pasajes que ustedes encuentran allí. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos, de su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces, dos o tres textos me van a decir, mira, esto es así, pero un solo texto, muy poco. Dos textos, muy poco. Pero aquí estamos hablando de un grupo de textos, Romanos, este texto de Salmo, que nos hablan de diferente manera de lo mismo. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. ¿Ves? Por eso se nació en pecado, David nació en pecado, como tú y yo. Naturaleza del pecado en el escrito de Elena de White. Léanlo por favor, no lo voy a leer todo. La gracia de Cristo debe moldear todo el ser. Su carácter deformado, el carácter deformado, su egoísmo, envidia, celos o cualquier impureza del alma, del cuerpo, del espíritu. No necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal, heredadas, cultivadas, son extirpadas del carácter. Aquí también habla sobre los defectos del carácter, mis hermanos. No tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. Se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien, tal cual lo leímos con Seth, tal cual lo sabemos con Enoch, tal cual lo vamos a desarrollar ese carácter de santidad. Amén. No estamos esperando que venga la última generación, no. Eso es algo que tú y yo somos protagonistas de esta generación. Y todas las generaciones hasta el ladrón que murió en la cruz, que fue un caso excepcional, particular, va a ir al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces vean ustedes, mis hermanos, que no podemos ser dogmáticos, encapsular algo. Si no existe exigencia, sí. Somos livianos, sí. Somos irresponsables, sí. Somos pecadores, sí. Tenemos que remediar esto, sí. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? No. Es Dios por su gracia. Colaboremos con Dios, mis hermanos. Seamos santos como nuestro Señor es santo. Sean imitadores de mí como yo lo soy de nuestro Señor Jesús en su vida. No es para salvación, porque el Señor Jesús entonces sería el primer caso, el mejor ejemplo para salvarnos, porque Él siguió todo el proceso de pecado o de inclinación al mal hasta la muerte y nosotros seguimos ese mismo proceso, morimos igualito, ¿verdad? Igualito tenemos que morir y por nuestra propia fuerza y nuestra propia naturaleza, nuestra condición, resucitamos sin necesidad ¿qué? Del Señor Jesús. No, mi hermano, por favor, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Otro, por favor, el yo debe morir. Cada práctica, cada hábito que tiene una tendencia perjudicial, no estamos hablando de, en ningún momento hablamos de decisión, va más allá de una decisión. No importa cuán inocente puede considerarlos el mundo, debe considerar combatirse hasta ser vencidos para que el instrumento humano pueda perfeccionar su carácter de acuerdo con la norma divina. Ningún amor profundo por Jesús puede morar en el corazón de aquellos que no ven ni comprenden su propia pecaminosidad. El alma que es transformada por la gracia admirará su carácter divino, pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, es una evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y excelencia de Cristo. Cuanto menos cosa de estima veamos en nosotros mismos, tanto más veremos para apreciar en la infinita pureza y amor nuestro Salvador. Una visión de nuestra propia pecaminosidad nos conduce hacia aquel que puede perdonar. Si yo solamente pienso que el pecado es una decisión, así como yo pienso que puedo pecar, también
puedo pensar, decidir no pecar. Tan sencillo como eso. No me amargo la vida con lo que estoy leyendo. No tengo que ver con esa lucha no existe para mí porque el pecado es solamente una decisión. ¿Cuál lucha? La lucha de Romanos capítulo 7. Conclusión, el pecado más que un acto volitivo es una condición de la naturaleza humana heredada de Adán. Considera que el pecado es solamente una decisión contraria al mensaje claro y contundente de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía. Si el pecado solamente es una decisión, igualmente con una decisión se decide no pecar. El pecado solamente es un acto por el cual no se requiere un nuevo nacimiento. Con tomar una decisión es suficiente. Qué herejía tan grande. Qué herejía tan grande. Considera que el pecado es solamente una decisión, anula los méritos de Cristo y la obra regenerativa del Espíritu Santo. ¿Ok? El caso del Señor Jesús, ¿por qué muere? ¿Por sus pecados? No. ¿Por los pecados del mundo? Sí. Ya con eso creo que finalizamos, pero hay algo más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no llevó sus pecados, llevó los pecados del mundo. Jesús no murió por sus pecados, murió por los pecados del mundo. Su vida, muerte y resurrección fue vicaria, tomó nuestro lugar, lo hizo por nosotros. Estoy escribiendo otro documento que tiene que ver con esto. Cúmplase toda justicia. Eh, la Biblia, disculpe que deje puntos suspensivos, hasta lo voy a dejar, discúlpeme. La Biblia sencilla y categóricamente enseña que Jesús no tenía pecado. La Biblia es contundente. El peso de la ira de Dios es una muerte vicaria. Por favor, leamos lo que dice la Biblia, leamos lo que dice el Espíritu de Profecía, leamos Isaías 53. Llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No le vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Mis hermanos, usted como líder, tenemos un escrito está, practiquemos, compartamos, enseñemos a nuestra iglesia. Esperen la clase de Cristología para ahondar más sobre la naturaleza humana de Jesús. Solamente estamos hablando de la parte de pecado, si llevó o no el pecado, estamos hablando del contexto del pecado, pero es ahondar más. Quiero terminar con este pensamiento. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis hermanos, no se deje de llevar por lo que dice YouTube, déjese llevar por lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos pendientes, por favor, sigan repasando las clases, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Hasta la próxima semana. Bendiciones.